Vale, ahora ya se nos escucha. Buenas tardes. Bienvenidos a la primera jornada de la tercera edición de las Innovation Talks at Ford de FDI. En primer lugar, queremos informarle que el evento está siendo grabado y serán debidamente informados cuando ambas jornadas estén disponibles en la web de FDI para que puedan consultarlas cuando así lo convengan. Bien, nuestra ponencia de hoy girará en torno al tema Factory Data Driven. Y para ello, tenemos el placer de contar con tres magníficos ponentes que nos darán una visión de la importancia de los datos y de cómo un buen manejo e interpretación de los mismos puede transformar por completo la industria y repercutir positivamente en los resultados de la compañía. En este sentido, Ford ha tomado las riendas del cambio y se ha posicionado liderando, incentivando y fortaleciendo su compromiso con la transición hacia las nuevas tecnologías, con la creación de un equipo multidisciplinar que tiene como objetivo la generación de retos de innovación que permita liderar esa transformación industrial. Y nadie mejor para ilustrar este proceso que don Dionisio Campos, director general de fabricación de Ford España, que hoy nos acompaña para abrir esta jornada. Adelante, Dionisio. Gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. En primer lugar, el tema es realmente apasionante. Ya me gustaría a mí que la introducción que ha hecho Jesús fuese cierta y real. La verdad, esto de liderar, creo que estamos todos aprendiendo en lo que es este camino que creo que es infinito. Antes de comenzar, sí me gustaría dar las gracias al FDI por la organización, Jesús, Enrique, a todos vuestros equipos, a los ponentes, por vuestra predisposición a colaborar y a compartir. Y vamos a ver, el tema es realmente apasionante. Es realmente apasionante. Nosotros, cuando nos pusimos el reto en la fundación de hacer lo que entonces no llamábamos Innovation Talks, no recuerdo exactamente el nombre que le pusimos, pero el objetivo sigue siendo el mismo. El objetivo era compartir, democratizar este camino hacia la mejora con el objeto de incrementar la competitividad de las empresas de nuestro tejido empresarial. Porque eso va en beneficio de todos. Cuanto más fuerte sea nuestro tejido, mucho mejor vamos a ser todos. Y este es un camino infinito. De hecho, el tema de hoy es un tema realmente apasionante. Los que tienen la suerte o la desgracia de trabajar más cerca conmigo, conocen pues una frase que yo no sé si está muy acertada o no, pero que la llevo siempre muy presente. Todo aquello que no se puede medir no sirve para nada. No vengamos con supuestos, no saquemos conclusiones, mostrarme los datos. Soy bastante apasionado de los datos. Creo que los datos, y en una fábrica, la fábrica nos está hablando, cada segundo la fábrica nos está diciendo cosas. Nos está diciendo cosas que muchas veces ni sabemos que están ahí esas cosas. ¿Bien? Pues son cosas que pues, pasan en todas las máquinas, en los procesos, en los productos, en el sistema de producción, en la propia máquina, y que, tratado adecuadamente, nos puede dar, en lo que es el dato, información. Y esa información es la que nos permite actuar bien, anticipándonos a situaciones que probablemente nos pueden ocurrir y nos van a, digamos, sacar fuera del estándar nuestro proceso productivo, darnos información de nuestro producto antes de recibir el feedback del cliente, que ya tenemos que tarde, o anticiparnos a situaciones que nos pueden ocurrir. Es un mundo realmente apasionante. Los casos que vais a tener, hay casos teóricos, hay casos prácticos, pero en cualquier caso, si consiguiésemos despertar y democratizar esta forma de trabajar, seguro que todos podríamos salir ganando y ser más competitivos. Por lo tanto, dar las gracias a los ponentes,
y esperar que disfrutéis pues, de estas sesiones de Innovation Talks. Gracias a todos y Jesús, por favor. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras, Dionisio, por tu intervención. Ciertamente, la Fundación para el Desarrollo y la Innovación, por supuesto, con la colaboración de Ford, pretende consolidar la realización de este tipo de eventos, conscientes del papel que ejercen como foro de difusión del conocimiento en materias que son estratégicas para identificar las inquietudes, necesidades y retos del modelo económico valenciano. Bien, antes de comenzar con las intervenciones, queremos animar a todos los asistentes a participar en la ponencia, planteando a través de nuestro chat todas aquellas dudas, cuestiones o inquietudes que puedan presentarse durante nuestras ponencias, indicando siempre a quién van dirigidas. Todas las preguntas serán respondidas al terminar la intervención de nuestro último ponente durante nuestra mesa de diálogo. Bien, sin más dilación, queremos dar paso a nuestro primer ponente, don Emilio Soria Olivas. Emilio es catedrático de universidad, doctor ingeniero electrónico de los másteres de Ciencia de Datos y de Inteligencia Artificial de la Universidad de Valencia, así como director de la Cátedra Balearia en Neurociencia e Inteligencia Artificial. Emilio tiene 80 publicaciones, 250 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, 7 libros editados, 3 publicados como autor, todo ello siempre relacionado con el análisis de datos avanzado y la inteligencia artificial. Ha sido investigador responsable de más de 20 proyectos con financiación privada y otros 10 con financiación pública. En fin, podríamos seguir hablando de todos sus logros, pero os dejamos ya con él y con su intervención, que versará sobre la factoría gestionada por datos. Adelante, Emilio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero de todo, las gracias a la Fundación para el Desarrollo y la Innovación por la invitación para que yo pueda contarlo un poco sobre datos y sobre inteligencia artificial. Y agradecer a los asistentes a esta reunión por invertir lo que más valor tiene a día de hoy para todos nosotros, que es el tiempo. Y nada, sin más dilación, paso a comentar mi charla. Mi charla, el título es Factoría conducida por datos. Cada palabra parece que es muy sencilla de analizar y de comprender, pero detrás de cada una de las palabras del título pues hay varios conceptos que yo creo que en los últimos 5 años han sufrido una revolución total. Esa revolución total pues va a impactar a nivel económico, a nivel productivo y a nivel social. Empezamos por la primera palabra, que es la de factoría. Bueno, estando en estas instalaciones no me he podido resistir a poner una fotografía de la factoría de Ford. Y bueno, este puede ser el concepto que la gente puede tener de factoría. Es sitio donde vamos a construir algo físico, en este caso un coche, o sitio donde vamos a construir algo que podría ser no físico, como por ejemplo software o otro tipo de productos. Pero bueno, es que a día de hoy el concepto de factoría se ha extendido. Y el concepto de factoría ya no solamente implica la fabricación de un producto, entran piezas y sale un coche funcionando, sino que, digamos, conlleva muchos más conceptos que hay que empezar a unificar. Y esos más conceptos que hay que empezar a unificar, nos lo ha hecho necesario esa unificación justamente la globalización y el tema de que todo esté interconectado. O sea, el hecho de que hayan datos y esos datos por ahí puedan unirse entre el entorno de producción, el entorno del cliente, el entorno de la logística, el entorno de los productores de materias primas, en este caso en la figura energías, pues conlleva que, digamos, todo eso hay que orquestarlo. Ya no estamos hablando solamente de nuestro recinto cerrado donde vamos a producir un determinado elemento, sino que se trata de un sistema, un ecosistema abierto, donde cualquiera de esos elementos que yo he comentado, consumidor, el que proporciona materias primas, el que proporciona la parte de la energía, la logística, puede impactar de forma directa en nuestra factoría. Y todo eso, digamos, hay que ponerle un poco de orden. ¿Cómo vamos a poner ese poco de orden?
pues los datos y las herramientas de análisis avanzado de esos datos, como puede ser la inteligencia artificial, van a ser los que nos van a ayudar a poner ese orden. Tengo una mala noticia para la gente que está pendiente de los últimos términos que van apareciendo, que si antes teníamos hace un mes la industria 4.0, ahora ya estamos con la industria 5.0. O sea, no dejan de aparecer estos términos de industria 4.0, industria 5.0. Me imagino 6 meses llegará la industria 6.0. Pero en definitiva, todos estos conceptos, lo que hay detrás de todos estos conceptos es una cosa que no se le escapa a nadie, que vivimos en un mundo totalmente conectado. Vivimos un mundo donde cualquier problema que se pueda tener en Asia impacta en nuestros hogares. Vivimos en un mundo donde la generación de datos tiene un crecimiento más que exponencial. Y vivimos en un mundo donde la inteligencia artificial va a cambiar todo eso. Entonces, si lo unimos todo, pues parece claro que estamos en otra revolución, que sería la 5.0, que en definitiva es una consolidación de la 4.0. Y bueno, vale, ya nos han hablado en la 4.0 de máquina, de factoría hiperconectada, de sistemas físicos, y lo que promete la 5.0 es justamente una personalización de cara, digamos, a esa producción. Vamos a hablar de... Sí, perdonad. Vamos a hablar ahora de la siguiente palabra que aparecía en el título, que es conducida. ¿Qué significa conducida? Bueno, la verdad es que el título, hablar de factoría conducida y venir a contarlo en Ford, parece un poco que sea un poco chistoso. Pero vamos, en verdad cuando lo puse no estaba pensando en eso. Punto de partida, siempre lo digo. O sea, yo para mí, uno de los gráficos que siempre utilizo es lo que está en la transparencia, que es un gráfico que os puedo decir que es bastante idiota, pero que tiene bastante poder, que es el de: detrás de todo proyecto de datos hay una buena pregunta de partida. Sin una buena pregunta por parte del experto, que es el que sabe, el que conoce dónde le puede llegar a apretar una determinada situación en la factoría, cualquier proceso de datos está conducido al fracaso. El experto es el que define hacia dónde hay que ir y hay que hacerle caso. Luego, ese punto de partida lo tiene que definir el que conoce el experto. A partir de ahí necesitamos datos. Hay muchas veces donde la factoría tiene esos datos, pero por lo menos en casi todos los proyectos que yo me he encontrado y que hemos intentado resolver, pues nos ha tocado hacer pues como una especie de medio reset, punto de partida, porque los datos ni se tenían la cantidad ni la calidad necesaria para responder a la pregunta que nos están haciendo. Y por último, tú juntas una buena pregunta de negocio y juntas, digamos, los datos relevantes y puedes responder a cualquier cuestión que te hagan. Luego, punto de partida siempre es el especialista. Todo esto que se está comentando de que la inteligencia artificial va a sustituir a los humanos, me parece que es una patochada, porque en verdad, digamos, siempre el punto de partida de estos sistemas son los humanos. Preguntas típicas que se pueden plantear, pues aquí he puesto unas cuantas. Por ejemplo, la primera sería, me interesa, digamos, predecir el consumo de energía por parte de la fábrica para estar siempre dentro de los límites en los cuales yo he contratado pues, una cierta potencia eléctrica. ¿Por qué, por ejemplo, los consumidores rechazan mis productos? A cualquier tipo de pregunta que se os pueda imaginar, pues estos sistemas de análisis de datos avanzados lo pueden resolver. Vamos al tercer punto del título, los datos. Cuando uno habla de datos, normalmente lo que uno siempre piensa son números. Pues tercer concepto que está equivocado. O sea, ya cuando hablamos de datos, los que trabajamos con este tipo de cosas, nos referimos a cualquier elemento que aporte información. Y entonces, cualquier elemento que aporte información, ahí nosotros estamos hablando de textos, estamos hablando de imágenes y estamos hablando de vídeos. No el clásico hoja Excel, donde ahí te aparecen una serie de KPIs de medidas de lo que toca. Entonces, ahora a día de hoy se puede analizar tanto textos como imágenes y como vídeo. Y todo eso en tiempo real. Y podemos analizar los reportes de los usuarios o de los operarios de una fábrica. Podemos analizar las imágenes de vídeo sobre, digamos, comportamientos que hay que mantener dentro de la fábrica y todo eso en tiempo real.
¿Son importantes estos nuevos tipos de datos? Pues sí que son importantes, porque solamente hace falta ver la evolución. La escala la tenéis en exabyte. Un exabyte son 1000 millones de gigabytes. La raya que aparece en azul son datos numéricos y la raya que aparece o la barra que aparece en naranja son los datos no estructurados, que son los textos, los vídeos y las imágenes. Entonces, como podéis comprobar, la cantidad de datos, digamos, mayoritaria a día de hoy son los datos no estructurados y por eso el auge de nuevas profesiones como los científicos de datos, especialistas en inteligencia artificial, los ingenieros de datos, que se preocupan justamente de estos nuevos tipos de datos. Estos nuevos tipos de datos han impactado en un concepto que yo creo que ya todo el mundo lo tiene súper asumido, que es el tema del Big Data, las 3 Vs. Yo lo único que quiero decir sobre este concepto, quiero dejar claro en esta charla, es que solamente se tiene Big Data cuando se tienen las 3 Vs. Hay muchos problemas en los cuales uno te dice, no tengo un problema de Big Data porque tengo teras y teras de datos. Eso no es Big Data, porque no hay velocidad de cambio en los datos y no hay variedad. Tengo un montón de datos y la frecuencia de esos datos es muy baja. Tampoco es Big Data. ¿Por qué? Pues porque nunca llegarás, si tu frecuencia de adquisición de los datos es muy baja, no llegarás a tener un volumen. Luego nosotros consideramos que tenemos problemas de Big Data cuando aparecen estas 3 Vs. A ver, ahora. Vale, es interesante, si yo ya estoy feliz con mis datos numéricos, mis hojas Excel, que los voy compartiendo a todo el mundo, ¿es interesante meternos en estas historias de datos no estructurados? Pues yo creo que sí. O sea, en esta gráfica las diferentes azules se corresponden con cómo está, digamos, el nivel de desarrollo de una empresa cuando se mete en temas de datos. El azul más oscuro son una empresa que solamente maneja datos numéricos. El azul intermedio es cuando esa empresa decide meterse en otras aventuras, en otro tipo de datos, hay que ir los ERPs y demás. Y el azul más claro es cuando una empresa decide utilizar toda la información que hay a su alrededor, de todos los tipos, de todos los colores y de todos los volúmenes existentes. Y eso te abre un campo enorme de aplicaciones. A día de hoy, por mi experiencia, el 90% de las empresas en las cuales yo conozco y he tenido relación están todavía en el azul más oscuro. Luego ahí tenemos un campo interesante a explorar. Perdonad. Exacto. ¿Y con qué vamos a analizar todos estos datos? Pues a día de hoy, que esa es otra de las suertes que tenemos a día de hoy, es la tecnología. Somos capaces de generar un gran número de datos y tenemos algoritmos y técnicas, que sean todos los relacionados con data science, para analizarlos. Pues ahí estaríamos hablando de minería de procesos, machine learning, deep learning, analítica predictiva, atención a los cuadros de mando avanzados. Ya el tema de los cuadros de mando y minería de datos visual, la cosa ha cambiado bastante. Ahora se están haciendo cuadros de mando absolutamente brillantes y además con herramientas de libre distribución gratuitas. Atención al tema de meter economía del comportamiento a Big Data, que también lo estamos explorando y también da bastantes resultados. Y ahora hay un montón de algoritmos y nuevas técnicas que permiten sacarle mucho partido a esos datos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, una de las revoluciones ha sido el cloud, que lo tenéis ahí. Y atención al próximo pepino en temas de inteligencia artificial, que son los sistemas TinyML. Los sistemas TinyML empezaron a salir hace 2 años y son dispositivos microelectrónicos que implementan sistemas de inteligencia artificial avanzados en el propio dispositivo y que toman la decisión en el propio dispositivo. Es decir, estamos hablando de un IoT con digamos, pues un IoT 2.0, por llamarlo de alguna manera. El propio dispositivo sensa y toma la decisión en el mismo dispositivo. Y para acabar, como buen profesor universitario, siempre uno tiene que dejar un par de libros y decir, bueno, pues cuando tengan tiempo lo leen. El primero es el acrónimo de la economía What the Fuck. No voy a hacer la traducción porque esto se graba y queda muy malsonante, pero la persona que ha escrito el libro, el Tim O'Reilly, tiene fama de ser una persona que hace predicciones y, bueno, cualquiera puede hacer predicciones, pero si haces predicciones y las aciertas, entonces es un fenómeno. Pues el Tim O'Reilly lleva 20 años haciendo predicciones en tecnología y es muy, muy bueno. Totalmente recomendable el libro.
y el otro todavía no lo ha acabado y me parece extremadamente bueno porque habla de la nueva economía que nos viene, habla sobre el tema de las plataformas tan famosas que vienen, la economía de escala, la que no es de escala, y yo creo que da buenas ideas para el que quiera montar un negocio en los próximos años. Y nada más, reiterar mi agradecimiento a la Fundación por la invitación y no tengo nada más que decir. Pues muchas gracias, Emilio. Estoy seguro que con tu brillante intervención nuestros oyentes han podido captar la magnitud y el potencial de los datos que se manejan a diario, no solo en la industria, sino en la vida cotidiana. Tras la participación de Emilio, queremos dar paso a continuación a don Gaizka Lara, director general de Aramco. Aramco es una pyme familiar valenciana dedicada a servicios de embalaje industrial y que actualmente es líder de servicios en su sector en España y Portugal. Bien, Gaizka, en su intervención titulada Los datos en una fábrica de servicios, nos explicará de qué manera la transformación digital llevada a cabo en su empresa ha repercutido positivamente en los resultados de la misma. Y sin más dilación, os dejamos con Gaizka. Gracias, Jesús, y gracias a FDI y en particular a su patrono Ford por invitarme a estas jornadas y encantado de compartir mesa con mis compañeros. Y bueno, lo primero es que yo cada vez que escucho a Emilio, pues comparto gran parte de lo que dice y la parte que no comparto es porque no la entiendo, porque va más allá. Entonces necesito que me la explique y a partir de ahí pues la comparto también, con lo cual estamos alineados o intento alinearme al 100% con lo que suele comentar. Y bueno, mi propósito es presentaros lo que entendemos como una fábrica de servicios, lo que es el caso que nos ocupa vivir como compañía y bueno, y previamente a presentaros a Aramco y a lo que conocemos o lo que entendemos como fábrica de servicios, pues me gustaría puntualizar que nuestra experiencia y nuestra visión de lo que es una fábrica de servicios y el impacto de los datos en esa fábrica siempre viene sujeta a nuestra posición como pyme industrial, no digital, analógica de nacimiento. Sí que es verdad que estamos viviendo un proceso de transformación digital con un grandísimo impacto en el dato, pero nuestro negocio es analógico. Y esto lo digo porque seguramente hay muchas compañías o muchas empresas que nos están viendo que son nativas digitales, a los cuales esta visión les puede parecer o limitada o ampliamente superada. Así que para mí es muy importante que entendáis toda nuestra visión desde un punto de vista de una empresa analógica, pyme, que está en un proceso de transformación. Y bueno, sin más, paso a presentaros a Aramco, que es la... Un momentito. Paso a presentaros a Aramco, si me va el... bueno, Aramco es la empresa, una pyme valenciana, familiar, que fundó mi padre al final de los años 80 y que ha ido derivando hacia una empresa de servicios y bueno, pues somos un equipo de 45 personas y un entorno de facturación de 18 millones de euros para que lo pongáis en contexto para este 2021. Y nuestro modelo de negocio se basa en el SIE, el Servicio Integral de Enfardado. Nuestro sector, la oferta tradicional es la venta de máquinas o la venta de productos, la venta de film. Nosotros desde Aramco lo que ofrecemos es un servicio integral de enfardado donde lo que hacemos es instalar máquinas de alto rendimiento en nuestros clientes. Luego les suministramos producto también de alto rendimiento y les proporcionamos un servicio de mantenimiento optimizado. Y estos han sido los tres pilares que han sujetado nuestro servicio de pago por uso durante los últimos tiempos, hasta que finalmente, al cabo de unos años, lo que hicimos fue conectar máquinas y proporcionar una cuarta pata a este servicio, que es el tema de los datos.
Y bueno, bajo este modelo de negocio nosotros nos consideramos una fábrica de servicios porque básicamente tenemos procesos y activos tanto dentro como fuera de la compañía. Sí que es verdad que nosotros diseñamos y fabricamos máquinas de embalaje, pero no vendemos máquinas de embalaje. Producimos films, pero no vendemos films. Damos un servicio de mantenimiento tanto en remoto como físico, pero no vendemos mantenimiento. Y ofrecemos datos a nuestros clientes, pero no somos una empresa de software y no somos una empresa de datos. Lo que ofrecemos es el servicio íntegro y una de las diferencias de una fábrica, puede ser tradicional, a una fábrica de servicios es que tienen tanta relevancia los procesos y los activos externos que están fuera de tus propias instalaciones como los internos, los que están dentro de lo que serían las paredes de tu factoría. En base a eso, bueno, pues para nosotros la digitalización ha tenido una dirección de fuera adentro. Los procesos que para nosotros han sido prioritarios en digitalizar han sido casi más los que se hacían fuera de nuestras instalaciones y además sobre activos o procesos que no estaban usados por plantilla, por personas de nuestro equipo, y para nosotros ha sido prioritario poder digitalizar, trazar y controlar esos procesos que con la distancia física sobre ellos, pues de una manera mucho más importante teníamos que controlar. Y empezamos a controlar las máquinas con los datos que nos proporcionaban las propias máquinas conectadas. Con lo cual, bueno, para nosotros el reto era convertir los datos que obteníamos de las máquinas que conectábamos en conocimiento, porque de lo contrario el dato te desborda. Y nosotros, de alguna manera, empezamos a conectar máquinas, empezamos a tener una problemática de datos allá por el año 2009-2010, porque bueno, estábamos pensando en cómo escalar nuestro modelo de mantenimiento y pensábamos que de una manera física, con más equipo de mantenimiento y más desplazamiento, no era suficientemente escalable. Y entonces lo que hicimos fue probar una tecnología de comunicación y empezar a conectar máquinas. A partir de ahí empezamos a tener una fase de conexión de máquinas. Entre el año 2011 y 2013 empezamos a conectar muchas máquinas, empezamos a recibir mucha información y nos dimos cuenta que no éramos capaces de gestionarla, con lo cual tuvimos que actuar un poco a lo bruto. Empezamos a meter filtros en nuestro sistema y nos quedamos a gestionar básicamente la parte crítica que considerábamos, los datos críticos. Y allá por el año 2013, pues veíamos que no podíamos seguir así porque despreciábamos un montón de información. Entonces, afortunadamente, en ese año nos cruzamos con Emilio y con su equipo de investigación, con IDAL, y les contamos nuestro problema. Era simplemente que estábamos muy contentos con los datos y con toda la comunicación, pero no éramos capaces de gestionar. Y entonces, bueno, con el equipo de Emilio desarrollamos una serie de algoritmos y con tecnología de inteligencia artificial y básicamente nos dieron solución o encontramos soluciones para fundamentalmente dar prioridades en los diagnósticos en remoto a las máquinas. Con esas prioridades podíamos optimizar unas rutas de mantenimiento preventivo y curativo y además utilizábamos todos esos datos para la mejora continua de las máquinas a la hora de cambiar su diseño para reforzar aquellos puntos que teníamos que reforzar. Con lo cual, durante los siguientes años lo que hicimos fue crecer en capacidad de gestión de datos, crecer en conocimiento, crecer en nuestro sistema de mantenimiento y empezamos a escalar de una manera potente todo lo que es nuestra conexión con las máquinas. Bueno, tan es así que en el año 2016-17 nos dimos un paso más y fue poner a disposición de todos nuestros clientes los datos generados en sus máquinas, las máquinas nuestras que teníamos en sus instalaciones. Y eso nos abrió un mundo completamente distinto porque a partir de ahí los propios clientes podían autogestionar sus máquinas o tomar decisiones
las distintas plantas que tuvieran, con distintos perfiles, obviamente, en función a cada usuario de cada cliente. Y, bueno, les paquetizamos y les ordenamos una serie de datos que para nosotros, en principio, no eran relevantes porque no eran datos de mantenimiento, pero para el cliente sí. Y empezamos a ofrecerles y a darles paquetes de información donde ellos nos decían qué datos eran importantes para ellos. Con lo cual, de alguna manera, autogobernaban todas las máquinas, eran capaces de gestionar sus desviaciones en metros, en palés, en euros, eran capaces de controlar también nuestro compromiso de asistencia en 24 horas, es decir, a partir de ahí nuestra relación se basaba en datos y no en impresiones o en conceptos, como ha dicho anteriormente Dionisio, y les procurábamos multiplataforma, es decir, desde cualquier plataforma ellos podían controlar las máquinas, tomar decisiones, cambiar el ciclo de una máquina, bajar, subir. Bueno, esto desde el año 18 para acá lo que nos ha metido es en una dinámica completamente distinta, de una exigencia diferente, porque hasta ahora éramos nosotros un poco los que pivotábamos los cambios, pero cuando empiezas a compartir datos con tu cliente, el que manda el ritmo es él. Y si tu sistema no atiende a sus necesidades, pues te abandona, directamente no le sigues, ¿no? Entonces, bueno, en base a eso, nuestro análisis respecto al importante impacto que tiene el dato en Aramco, el dato, cómo nos ha impactado a nosotros, hemos hecho una doble versión del impacto, ¿no? Primero, un impacto interno. A nosotros el dato nos ha ayudado muchísimo en lo que es la toma de decisiones. Sí que es verdad que para eso hemos tenido que trabajar con equipos expertos dentro de la compañía que conocían el negocio y con equipos expertos que conocían la tecnología del dato en convertirlo en conocimiento para facilitarnos la toma de decisiones. Y sin ninguna duda, si yo miro a cómo se tomaban las decisiones ahora en Aramco respecto a hace una serie de años, hemos ganado en velocidad de toma de decisiones y hemos ganado en porcentaje de tiros, en porcentaje de aciertos, con lo cual, bueno, pues hemos mejorado bastante ese proceso. Luego el dato nos ha ayudado muchísimo en otro proyecto que teníamos, que viene muy a colación con intentar seguir las necesidades del cliente, que es en convertirnos en una organización mucho más horizontal. Hemos sido capaces de posicionar el dato a la altura del usuario, no un dato restringido a un equipo directivo y a partir de ahí se tomaban decisiones, sino hemos sido capaces de poner el dato en el propio usuario para que se tomen decisiones a todos los niveles, con lo cual nos hemos, o al menos estamos convirtiéndonos en una organización mucho más horizontal y con mucha más rapidez, ¿no? Y por último, el dato nos ha ayudado muchísimo a la mejora continua, es decir, poniendo datos encima de la mesa con distintos componentes del equipo, es mucho más sencillo marcar prioridades sobre las que el impacto es mucho más urgente o prioritario, con lo cual empiezas a meterte en una dinámica de mejora continua, pero basada en el dato, ¿no? Y eso a nivel interno, de alguna manera, se lo tenemos que agradecer al dato. Y si yo tuviese que hacer una caricatura en cómo nos sentíamos antes a cómo nos sentimos ahora, pues bueno, pues quizás antes o cuando empezamos a recibir datos éramos más un hipopótamo intentando perseguir las necesidades de nuestros clientes, que cada vez eran más rápidos, y a pesar de que estábamos a veces con un nivel de autocomplacencia muy alto porque hacíamos todo lo que podíamos y entonces no se puede pedir más y estábamos de alguna manera excusados en ese esfuerzo, pues bueno, pivotando en el dato y pivotando en una convicción sobre la transformación, nosotros ahora intentamos, obviamente desde la caricatura, aspirar a ser algo más ágiles, algo más resistentes y, bueno, pues de alguna manera estar mucho más cercano a las necesidades de nuestros clientes que siguen cambiando con una velocidad impresionante y, bueno, esto a nivel de caricatura, pues a veces no nos sirve para saber hacia dónde apuntamos. No es un proceso que acabe nunca, creo que es continuo, pero es a lo que aspiramos. Entonces, bueno, luego, además del impacto interno, viene el impacto externo. En nuestro caso, un impacto externo con proveedores, porque estamos empezando a utilizar tecnología y datos para
aumentar la trazabilidad de toda la cadena de suministro de nuestros proveedores, con lo cual tener un impacto en procedimientos internos, pero a la vez con este proveedor o estos proveedores que están fuera de nuestras instalaciones. Y luego viene el impacto que comentábamos antes, el impacto externo con clientes. Este impacto, cuando empiezas a tener una relación con tu cliente basada en datos, cuando tu cliente empieza a contribuir en decirte, en definirte qué dato tiene valor para él y qué dato puede mejorarle tu propio producto, pues empiezas a meter al cliente en la cocina de la generación de valor de tu servicio, de tu producto, y empieza otro ritmo de cambio, ¿no? Y esto es lo que estamos experimentando nosotros en este momento. Con lo cual, bueno, al final lo que hacemos, lo que intentamos, lo que estamos haciendo en Aramco en los últimos años es analizar el ciclo de vida del dato allá donde se produzca. Sí que es verdad que para ello hemos tenido que desarrollar una plataforma que sea la que gestione todo este dato, la que organice, pero básicamente desde una serie de procesos que se hacen en nuestros proveedores, pasando por los procesos productivos dentro de nuestras instalaciones o otro tipo de operaciones como la logística, el dato se va generando en cada uno de los estadios y nosotros intentamos ordenarlo y bueno, aprovecharlo y mandarlo a la gente correspondiente. Y luego hay datos que se generan, como hemos dicho, en el consumo, en nuestros clientes. Y a partir de ahí, bueno, pues con esta plataforma que llamamos Nebula, a partir de ahí organizamos, trazamos, informamos y diseñamos una serie de herramientas, tanto web como apps, para poder lanzar a nuestros clientes o a nuestros equipos interesados en gestionar ese dato. Y básicamente estamos bueno, trabajando con todo este tipo de análisis del dato. ¿Por qué y para qué? Pues porque ahora nuevamente nos toca cambiar tecnológicamente todas las patas de nuestro modelo de negocio. Vamos a lanzar de nuevo unas máquinas con una tecnología diferente. Detrás de toda esa tecnología está el dato. Para que esa máquina tenga mayor capacidad de autodiagnóstico, pues tiene que tener mayor gestión del dato, tiene que tener una mayor sensórica y tiene que tener una serie de componentes que hasta ahora no tenía. Vamos a lanzar en breve una serie de productos, de films que les llamamos inteligentes, porque van a ser capaces de hablar con las máquinas, van a ser capaces de mandar información a la máquina cuando se utilice y a la vez de ser más sostenibles. Y, bueno, obviamente vamos a dotar al mantenimiento de mayor capacidad predictiva y preventiva, con lo cual nuevamente volvemos al dato. Necesitamos analizar esos datos para que nuestros modelos de predicción sean mejores. Y, por último, vamos a tener esta plataforma donde gestionemos el dato y lo proporcionemos tanto a nivel interno como externo a todos los interesados, ¿no? Y con lo cual estamos en pleno lanzamiento de toda la revisión tecnológica del modelo y detrás de toda la revisión tecnológica está el dato convertido en conocimiento. En concreto, por comentaros un proyecto concreto dentro de todo ese cambio tecnológico, con el equipo de Emilio, nuevamente, uno de los proyectos que estamos haciendo es un modelo para predicción de la demanda de film. Nosotros tenemos una serie de consumos que se están produciendo y tenemos el dato en tiempo real de cuándo se están consumiendo, en qué máquinas se están consumiendo, en qué cliente. Además, tenemos una serie de trackings o una serie de históricos de esos clientes con una serie de perfiles y una serie de perfiles que pueden ser inventados para los clientes nuevos. Con lo cual, lo que vamos a desarrollar con el equipo de Emilio es, a través de modelos de inteligencia artificial, a través de gestión del dato, pues un nivel de predicción mayor a la hora de predecir a distintos entornos, a distintos tiempos, lo que van a consumir nuestros clientes. Bueno, y ese dato, que obviamente se genera afuera, se genera en nuestros clientes, al final va a tener un gran impacto en nuestra compañía como una gran facilidad para planificar mejor
toda la cadena de aprovisionamiento. En definitiva, se trata de mantener el mismo nivel de servicio, pero mejorando los ratios de rotación, de necesidades financieras, de circulante, de disminuir las roturas de stock, porque tenemos información en tiempo online mucho más precisa de lo que se está consumiendo en cada momento. Este es un proyecto que ahora estamos justo no arrancando, porque ya lo hemos arrancado, pero es un proyecto que en breve empezaremos a rodarlo y a probarlo, con lo cual, bueno, pues es una gran ayuda a nuestra capacidad de crecimiento y a nuestra escala. Y bueno, este tema del dato está produciendo un auténtico debate interno dentro de Aramco, interno entre el equipo de Aramco, pero interno también con nuestros partners y con nuestros distintos colaboradores. Y a modo de ejemplo del debate os dejo un par de citas, una de ellas de Emilio, aprovecho que está aquí, porque además de ser un gran experto en la materia, es un provocador nato. Le gusta provocarme y a veces me dice, bueno, Gaizka, Aramco, tú dices que Aramco es una empresa de servicios de embalaje que además ofrece datos. Pero algún día te darás cuenta que Aramco será una empresa de datos que además ofrecerá servicios de embalaje. Y eso me lo dice cuando quiere provocarme y cuando quiere hacerme pensar. Y doy fe que lo consigue, ¿no? Porque bueno, hay mucho impacto en lo que estamos viviendo actualmente. Y os dejo otra cita también de otro compañero, Sergio Gordillo, el CEO de Improven, que es un partner que nos está ayudando en todo este proceso que os decía antes de transformación como compañía, que me deja una palabra para definir lo que está pasando a Aramco con los datos, y es serendipia. Bueno, es ese hallazgo fortuito y valioso cuando estás buscando otra cosa, y hay ejemplos, bueno, hay muchísimos ejemplos y muy importantes de serendipia, como el descubrimiento de América o la penicilina. Y yo, obviamente, no pretendo comparar el caso de Aramco con esos casos históricos, pero sí que es verdad que en nuestra escala infinitesimal, esa palabra refleja lo que nos está pasando, porque nosotros buscábamos en el dato una capacidad de mejorar nuestro modelo de negocio y escalarlo. Y sin embargo, cuando lo hemos compartido con el cliente, cuando el cliente nos está enseñando qué cosas realmente le importan, empezamos a descubrir que eso tiene muchísimo más valor. A día de hoy yo no soy capaz de ponerle valor y no soy capaz de medir a dónde nos va a llevar. Y quizás por eso la palabra serendipia pues nos aplica bastante. Así que también le agradezco a Sergio que nos haya dejado ese punto de reflexión, ¿no? Y por último, bueno, pues contaros algunas de nuestras conclusiones, porque hay muchas, ¿vale?, que de nuestra experiencia con el tema de los datos, ¿no? Obviamente una es el dato por sí no te dice nada, lo tienes que acabar convirtiendo en conocimiento, y eso es un reto importante y eso además hay que rodearse de expertos para ello. Luego, lo que hablábamos del impacto, el dato tiene un impacto en todo el modelo de negocio. No hay un rincón de tu negocio que no pueda ser impactado por el dato. Luego, a nivel de accesibilidad, porque a veces, desde el punto de vista de una pyme, muchas veces pensamos que hay tecnologías que lees, que ves por el mercado y que asumes que solo son accesibles para grandes compañías. Y, bueno, al menos por nuestra experiencia, yo diría que no. Que la pyme española tiene la preparación y tiene el entorno de talento alrededor para rodearse de un equipo interno y externo con colaboradores accesibles en proyectos, eso sí, bien planificados. Y lo más difícil, más que el coste de la tecnología, diría que sería encontrar el talento interno y externo y el foco para hacer proyectos paso a paso, asumibles y que vayan generando valor poco a poco. Y por último, lo que os decía de sorpresas, es decir, cuando te metes en el mundo del dato, prepárate para las sorpresas porque las va a haber, y muchas. Y bueno, esto es un poco lo que os quería decir, y agradecer de nuevo a todos, tanto los oyentes como los presentes, la invitación. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Gaiska, por esta interesante intervención y, sobre todo, enhorabuena por los logros obtenidos en tu empresa, ¿no? Como hemos podido comprobar, esta tecnología que todos pensamos que solo es accesible para la gran industria, vemos que cualquier pyme que quiera convertirse en líder en su sector puede acceder y debe acceder a ella si quiere conseguirlo, ¿no? Bien, para cerrar el turno de intervenciones de hoy, tenemos con nosotros a don Jesús Moya. Jesús es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia. Es socio fundador y director de Órbita Ingeniería, una empresa de ingeniería experta en digitalización y automatización de procesos industriales, así como en el diseño e implementación de soluciones integrales para la producción en sectores diversos como el automóvil, química, cosmética, farma, alimentación, bueno, y un largo etcétera. Jesús, en su intervención titulada Invertir en digitalización, factores de éxito, nos hará un recorrido a través de los factores clave para implementar un proyecto de digitalización. Todo ello, obviamente, basado en su amplia experiencia en la implementación de proyectos de éxito en empresas de diverso índole y sector. Sin más dilación, os dejo con Jesús. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, si tengo aquí la presentación, aquí la tengo. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación, agradecer a Ford, pues el que nos dé la oportunidad de tener este evento, de compartir, bueno, pues experiencias. Creo que es bueno, pues un verdadero placer y un verdadero lujo. Voy a comprobar que estoy compartiendo la presentación adecuadamente. Bien, el papel mío en esta ponencia, pues bueno, es el de una empresa de ingeniería, una empresa experta en tecnología, con muchos años de experiencia, que hemos trabajado en muchos sectores, con muchos tipos de clientes diferentes, con muchos casos que abordar, distintos. Se podría pensar que lo que yo puedo aportar aquí quizás hablar de eso, hablar de tecnología, hablar de inteligencia artificial, hablar de ingeniería. Pero el enfoque de la presentación que os voy a ofrecer es más bien un enfoque práctico. Es un enfoque orientado pues a las empresas, a las pymes y orientado también a las personas expertas en digitalización, que tenemos la obligación, la responsabilidad de llevar a la práctica, de hacer accesible, de poner al alcance de las empresas pues toda esta tecnología, todas las tecnologías disponibles para al final conseguir pues esas factorías guiadas por datos y esas aportaciones del dato a nuestros modelos productivos. En primer lugar, por poner un poquito de contexto, lo que todos conocemos, la situación que tenemos, en mi opinión, estamos viviendo una transformación de los modelos productivos. Creo que los dos ponentes anteriores han ilustrado muy bien con ejemplos, además, esta transformación. Todos nos estamos transformando, las empresas, la tecnología, el dato nos está transformando a todos y la manera de trabajar dentro de las empresas, la manera de hacer negocio, la manera de producir, está cambiando constantemente. Sabemos que estamos en un entorno de ayudas a la digitalización, se nos está diciendo que todos tenemos que digitalizarnos, tenemos que subirnos al carro, tenemos que subirnos a la ola, tenemos que subirnos a estos nuevos modelos. La competencia de las empresas, el ser competentes en nuestro trabajo, va a depender mucho de esta capacidad de servicio alrededor del dato. ¿Cuál es la problemática que yo observo que aparece muchísimas veces en las pymes, y no tan pymes, empresas más grandes también, a la hora de decir, bueno, pues yo tengo mi modelo productivo, como antes decía Gaitka, soy una empresa de origen analógica, que tengo mis modelos de trabajo, soy muy bueno en lo que hago, pero lo he hecho siempre de unas maneras determinadas y ahora tengo que cambiar. Tengo toda esta tecnología a mi alcance, ¿por dónde empiezo? ¿En quién me apoyo? ¿Cómo controlo las dependencias de los expertos que son los que me tienen que permitir, que ayudar, que implementar esos cambios dentro de mi empresa? Y bueno, pues puede ser un mundo, ¿no? Porque al final, pues yo tengo mi empresa, es muy grande, puedo invertir en muchas cosas, en aspectos diversos, puedo imaginarme cambios en mi modelo de negocio a los que quiero llegar, pero es muy importante saber por dónde empezar, saber con qué estrategia abordar estos procesos de digitalización.
De alguna manera, lo que yo trato de hacer en esta presentación es enumerar, dar algunas pinceladas sobre algunos factores que en base a la experiencia de todo este tiempo, pues me parecen relevantes a la hora bueno, pues de generar esa estrategia y de poder llevar a cabo estos procesos de digitalización. Estos factores están enumerados aquí en esa transparencia que estáis viendo y los voy a ir abordando de uno en uno, poquito a poco. El primero es dejar un concepto encima de la mesa, que es el de la verdadera digitalización. La digitalización, me encuentro gente que tiende a pensar que, bueno, pues que consiste a la hora de digitalizar mi empresa en explotar el dato solamente, en tener esas aplicaciones informáticas allá arriba que me consigan, bueno, pues analizar la información, etcétera. La digitalización afecta a todas las capas de la empresa. Desde el abajo, desde las máquinas, desde los sensores, desde lo que tengo en fábrica y a medida que vaya subiendo a todas las capas, en cualquier modelo empresarial que podamos visualizar la empresa por capas, a todas ellas. Ese es el primer concepto que quisiera dejar en la mesa. Digitalizar no es informatizar. No estamos hablando solo de aplicaciones informáticas o solo de apps en los móviles o solo de sistemas que analizan con inteligencia artificial o de Big Data. Digitalizar mi empresa significa transformar los procesos productivos y llevar a cabo unas estrategias en todas sus capas que me permitan generar el dato, un dato sano, un dato síncrono, un dato no síncrono, un dato estructurado, un dato no estructurado. Pero todo esto, todos los sistemas que voy a tener que incorporar a mi empresa tienen que estar bien organizados, bien estructurados y tienen que permitirme evolucionar constantemente en el futuro. Por tanto, es un concepto transversal. Digitalizar no es coger algunas ayudas de inversión para la digitalización y montar algún sistema 4.0 o 5.0, que mira, tengo aquí un sistema muy moderno, muy bueno, que me hace esta parte. Para mí, de lo que estamos hablando es de transformar el modelo productivo, el modelo productivo de mi propia empresa, de arriba a abajo. Otro punto importante es que la digitalización involucra a todas las disciplinas técnicas. No es una cuestión solo informática. Desde el diseño mecánico de mis layouts de planta, utilizar tecnología BIM, asociar el dato ya al propio diseño de los sistemas en fase de diseño, en fase de ingeniería, la parte eléctrica, la parte de instrumentación, la parte de automatización, la parte de robótica y finalmente llegaremos al IT, llegaremos a la inteligencia artificial, llegaremos arriba del todo. Pero la digitalización de mi empresa involucra a todas las disciplinas técnicas y es un concepto global, es un concepto transversal por completo. La segunda idea de la que me gustaría hablar es de que estamos en un ecosistema global, como todos sabéis. El entorno en el que todos estamos, a nivel productivo, a nivel empresarial, es global y es cambiante. Ese es el rasgo, yo creo, más relevante. Cambia constantemente, cambia todos los días, cambia a velocidad de vértigo. Nos podemos adaptar hoy a un cambio, al entorno actual, pero mañana volverá a cambiar. Y además, los cambios de los demás nos afectan muy rápido. Nos afectan tremendamente rápido. Cuando yo he conseguido hacer unos esfuerzos para transformarme, para cambiar, resulta que los demás ya han vuelto a cambiar y me vuelve a afectar tremendamente. Esto de lo que genera, bajo mi punto de vista, es la necesidad de colaborar y de estar en contacto y en conexión permanente con el entorno para poder evolucionar. ¿Vale? Entonces, luego esto tendrá una incidencia importante en otro punto que abordaré, que es cuál es el verdadero objetivo de la digitalización bajo mi punto de vista. Pero creo que todos estaremos de acuerdo en que el rasgo más importante de nuestro tiempo y que se va a quedar para siempre es el cambio constante, permanente y a una velocidad de vértigo. ¿Vale? En estos cambios estamos involucrados todos, empresas, los expertos en tecnología que tenemos que llevar la tecnología a las empresas para ayudar a transformarse y, bueno, he puesto aquí los estudiantes que se están preparando y creo que tenéis, me atrevo a dirigirme directamente a vosotros, una responsabilidad muy grande, tanto si en el futuro vais a formar parte de las empresas productivas, digamos, como de las empresas expertas en tecnología que van a dar servicio a esas empresas para asesorarlas y para orientarlas en su actualización permanente tecnológica,
una responsabilidad enorme, porque esto, la tecnología, al final va a ser el eje fundamental, presente en todo el proceso, en todo el ecosistema productivo. Para una empresa, para una pyme, para una empresa que quiere digitalizarse, es clave elegir a los expertos adecuados. Parece que el mundo ahora se divide en dos tipos de agente. Todos los que necesitamos, por un lado, digitalizarnos y transformarnos, y los demás que resulta que son expertos, que tienen sistemas, tienen software, tienen un conocimiento tecnológico en IoT, en Big Data, en inteligencia artificial, en lo que sea. Voy a necesitarles, vamos a necesitar a esos expertos a bordo de nuestros proyectos, está claro. Tenemos que elegir a los mejores a nivel tecnológico. Pero la verdadera responsabilidad de estos expertos es llevar al cliente la tecnología que necesita y no otra. Hay un mar inmenso de tecnología y de cosas que se pueden hacer, pero yo creo que es clave para las empresas a la hora de invertir en digitalización recibir la orientación, el consejo, la escucha adecuada por parte de los expertos para que realmente esas impresiones se orienten a lo que realmente se necesita y en cada momento y se lleve a cabo un proceso paso a paso que aporte valor en cada uno de los pasos a la empresa que está invirtiendo. Por lo tanto, no se trata de llevar a los clientes la tecnología que yo puedo llevar, la que te puedo ofrecer, sino se trata de verdad de hacer un ejercicio de responsabilidad y llevar la que el cliente necesita y la que es adecuada. Esa es una parte muy importante bajo el punto de vista de la responsabilidad del experto. Otra es explicar bien el qué se puede hacer y el qué hay que hacer, por qué se aconseja hacer y el por qué. No porque nosotros seamos expertos en tecnología y el cliente, el receptor, no lo sea tanto. Y eso también poco a poco va cambiando, está claro. Pero no porque eso sea así, ese receptor de la tecnología no va a llegar a entender esas necesidades o por qué las hace, tiene que confiar sin más. No. Se lo tenemos que explicar. Se lo tenemos que explicar y se puede explicar perfectamente. Y se puede poner al alcance los motivos, las razones, las consecuencias de cada una de las decisiones tecnológicas que tomen, aunque no sean expertos. Para eso se están apoyando a nosotros, que sí lo somos. Pero tenemos que hacer la cuestión inteligible. Y, por último, creo que tenemos otro factor de responsabilidad muy grande, que es que tenemos que trabajar con una responsabilidad a medio y largo plazo. ¿A qué me refiero? A que no se trata de que las empresas expertas en tecnología hagamos nuestro negocio hoy. No se trata de vender a nuestros clientes pues, los sistemas que podemos vender hoy y mira qué bien. No, se trata de pensar a medio y largo plazo en lo que el cliente puede necesitar y va a necesitar no hoy, sino mañana y pasado mañana y a largo plazo, para poder orientarle en una estrategia de inversión en la que de verdad no solamente hoy tenga unos resultados aparentes, sino que realmente le estemos ayudando a transformarse y a mantener esa transformación permanente a medio y a largo plazo. Por lo tanto, el cliente primero, las necesidades primero, lo que realmente hace falta primero. Y esto no se estudia en la universidad, no se trata de ser muy buen informático, se trata de ser persona, a fin de cuentas, de poder ponerse en la piel y poder comprender con una visión global, más allá de la técnica, lo que está pasando. Esto es de lo que se trata, a mi modo de ver. Otro aspecto importante es el impacto en las personas. Esto nos lo encontramos constantemente. Si cambiamos los procesos productivos, si están cambiando, si cambiamos la manera de producir, cambiamos la manera de fabricar, cambiamos la manera de trabajar, cambian los perfiles, cambia la formación que las empresas necesitan en cada uno de sus puestos de trabajo, cambian las dimensiones de los equipos, cambian los propios equipos o aparecen equipos nuevos, cambian las emociones de las personas a la hora de trabajar, la manera de trabajar. Todo esto cambia y son cambios, ojo, rápidos también. Son cambios que una empresa está haciendo de una manera y de repente de un año a otro se encuentra con unos cambios muy importantes. El incluir en la estrategia de los cambios no solo la visión tecnológica o de qué sistemas puedo meter o cambiar, sino la visión de las personas y de qué va a pasar con mi gente, qué pasa con mis equipos, cómo van a transformarse, cómo van a trabajar de una manera diferente, cómo les vamos a formar, cómo les vamos a ayudar
a estar en el cambio es un factor fundamental. Porque al final las personas son la clave que mueve las empresas. Entonces, y eso por más o por menos tecnología que tengamos implementada, es un factor fundamental que no se puede dejar no se puede perder de vista. La sinergia con la cadena de valor. A la hora de elegir en qué invierto, a dónde ataco, a qué cosas me interesa digitalizar antes y qué cosas después, qué cosas me van a ofrecer un valor, desde luego se puede mirar hacia adentro, porque mejoraré mi proceso productivo y voy a ser más eficiente, voy a ahorrar costes así o asá, o voy a tener una mejor analítica sobre mi planta, está claro. Pero un aspecto importantísimo es mirar hacia afuera constantemente. La sinergia con la cadena de valor, quién me precede, quién me sigue, con quién me relaciono, mis proveedores, mis clientes. Y Gaizka creo que ha puesto unos ejemplos, el propio Agaranco es un ejemplo fehaciente de esta idea. Es fundamental, porque a veces inversiones que para mí en principio pueden no ser tan valiosas, como realmente las estoy haciendo de forma armónica con mi entorno y con los que me rodean a nivel de cadena de valor, su valor se multiplica y consiguen resultados tremendos por realizarse esos cambios de una manera síncrona, digamos, entre unos y otros. En cambio, otras inversiones que para mí pueden parecer fantásticas, maravillosas, unas ideas geniales, pero que no tienen un impacto más allá de mi propia empresa, a lo mejor no son tan productivas o no tienen un retorno tan importante, ¿vale? Por tanto, hay que pensar que la comunidad productiva es flexible, estamos relacionados con unos y con otros y eso cada vez va a ser incluso a ir a más. Las inversiones tienen un valor relativo, no solo en los términos de los que yo los evalúo, sino en los términos de mi entorno también. Es muy importante el factor de la coordinación y de los proyectos conjuntos, cada vez más. Nadie sabe todo, nadie sabe de todo, nadie, por muy experto que seamos, podemos abarcar todo. Y al revés, lo que vamos a necesitar cada vez más es colaborar unos y otros, no solo entre empresas tecnológicas también, y con la universidad y con los clientes finales, para poder abrazar todo lo que hay que abrazar y de verdad conseguir los cambios. Por lo tanto, la coordinación y los proyectos conjuntos son muy relevantes. Y esto que estoy comentando, la fuerza de la sinergia entre unos y otros, entre todos podemos hacerlo, entre todos podemos hacer muchísimas cosas. Es ahora más verdad que nunca que entre todos, con ayuda, con colaboración, se consigue muchísimo más que de manera aislada. Pero no solo es que ahora va a ser verdad que se consigue más, es que va a ser prácticamente imprescindible esa colaboración. Y tenemos que estar muy abiertos aquí. El sentido común propio, poniéndome en la piel de esos clientes, pues, oye, que hacemos yogures, que hacemos zapatos, que hacemos pues lo que hagamos y que yo a nivel tecnológico pues no estoy en mi ámbito con la tecnología. De hecho, sé que me tengo que basar en ella, que la tengo que incorporar a mi proceso productivo, pero siento vértigo. El vértigo por desconocimiento. Porque ahora resulta que mi planta va a depender, para funcionar bien, o para pararse, o de unos sistemas que yo ya no soy capaz de cogerlos y arreglarlos, de sustituirlos, de sacarles un rendimiento. Voy a necesitar a otros. Voy a necesitar agentes externos. Voy a necesitar transformar mis equipos internos para poder dar soporte a todas estas cosas. Y eso produce vértigo. Bueno, pues yo daría un mensaje de ánimo en ese sentido. Se puede entender todo. Se puede entender lo que se está cambiando y lo que se está incorporando. Porque la obligación del experto es ponerlo a mi alcance, como hemos comentado antes. Y al final hay que acabar confiando en el sentido común y confiando en uno mismo. Porque si tenemos la información bien expuesta, se puede entender y se pueden tomar decisiones y se puede entender las consecuencias de las decisiones. Por lo tanto, un mensaje de confianza en este sentido. Otra recomendación, otra idea que me parece importante es construir desde la base. ¿A qué me refiero? A que, bueno, pues en cualquier modelo estándar de lo que es una planta de producción o de las capas que podemos encontrar en ella, desde un punto de vista tecnológico, como puede ser la pirámide que he puesto en la transparencia, puede existir la tentación de
coger las inversiones en digitalización y enfocarlas pues, a lo más vistoso, a lo que le ofrezco a los clientes, a cuestiones de ese tipo, que pueden ser muy interesantes, sin duda. Pero si de verdad queremos pensar a medio y largo plazo, si de verdad queremos ser una empresa abierta al cambio y con velocidad de adaptación suficiente en los próximos años y para siempre, debemos de tener una visión estratégica en cuanto a qué políticas y qué estrategias tecnológicas son las que necesitamos tener y atacar digitalizar primero los procesos productivos base. Porque efectivamente el dato es muy importante, pero si no lo generamos bien, si no somos capaces de tenerlo, si no somos capaces de tenerlo sano además, si no somos capaces además de flexibilizar qué datos obtenemos y cómo, y cambiar la generación del dato, que es lo primero que tenemos que ser capaces de adaptar en el futuro, cómo generamos los datos, pues difícilmente vamos a poder analizarlos después o vamos a poder explotarlos de una manera adecuada. Por lo tanto, la recomendación sería pensar en las políticas y estrategias adecuadas, digital desde los procesos productivos base, ascender progresivamente y siempre acudir a los estándares. Siempre que acudimos a los estándares, ya sean de mercado, ya sean de norma, que para eso hay que conocerlos y hay que saberlos, porque no debemos tratar de inventar otra vez por desconocimiento lo que ya está inventado. En mi experiencia, siempre que acudimos a los estándares es muy difícil equivocarse. Al contrario, vas a acabar con cosas bien organizadas, bien ordenadas y bien estructuradas, que es algo fundamental para que estas inversiones de verdad no sean flor de un día, sino que bueno, pues tengan un impacto duradero. El verdadero objetivo, bajo mi punto de vista, ya se ha visto venir un poquito por la presentación, no es cambiar, no es generar un cambio concreto, es generar capacidad de adaptación al cambio. Una capacidad de adaptación al cambio permanente, porque si el entorno va a estar cambiando constantemente a nuestro alrededor, lo que yo debo de querer conseguir es que mi empresa se adapte a los cambios con fluidez, con agilidad. Entender la empresa como un organismo sensible y adaptativo. Buscar una adaptación, si puede ser instantánea y si puede ser con poquito esfuerzo. Al final, todo esto, este enfoque, este concepto, lo que nos tiene que llevar es a sistemas que por un lado integran a las personas, porque al final el gran sensor de las empresas son las personas, inmejorable por ninguna tecnología, y nos tiene que llevar a sistemas abiertos, flexibles, escalables, a sistemas que puedan cambiar en sí mismos. Por lo tanto, esa palabra cambio creo que es una clave fundamental. Cambio permanente, diría. La evaluación y el cambio constantes. Dionisio lo ha dicho antes en la introducción a las ponencias. Todo aquello que no se puede medir, bueno, pues tiene su utilidad en cuestión, ¿no? Es necesario evaluar el retorno de la inversión. ¿Tenemos que invertir en digitalización? Sí, pero pensando en cómo voy a medir los retornos de la inversión y los sistemas que montemos tienen que tener el sistema de medida aparejado para poder realmente seguir aprendiendo constantemente. ¿Aquí qué pasa? Que hay una serie de retornos que son intangibles y que son muy difíciles de medir. Eso también tenemos que saberlo, porque a veces un retorno muy sencillo puede ser que si no hago estas inversiones, realmente directamente estoy fuera de juego. Es que me puedo quedar fuera de la partida. Pues fíjate cómo mides ese retorno. Pues es inmenso, ¿no? Hay cambios en los modelos de negocio que son muy difíciles de medir su impacto, o muy complejos sería, pero no por ello hay que dejar de intentarlo. Al final estamos con sistemas vivos y una cosa importante es que si vamos a estar involucrados en un cambio permanente, no podemos perder de vista que esos sistemas van a necesitar un mantenimiento evolutivo, podríamos decir permanente, una cierta inversión permanente, que a lo mejor le quitamos la palabra inversión y lo convertimos en otra cosa y lo convertimos en bueno, todas las empresas constantemente están cambiando, ¿no? Pues eso hay que ser consciente, hay que tratar de visualizar, en lugar de yo estoy en una situación, provoco un cambio concreto, paro, vuelvo a estar quieto, para otro cambio, paro, no. La evolución es permanente y los sistemas lo deben de permitir y la manera de gestionar debe estar orientada a ello.
por último, y con esto termino, introducir un pequeño concepto un poco en contrapunto al de digitalización, que es el de humanización. Aquí casi recurriría a una de las ideas o de los valores de nuestro anfitrión, de Ford, poner a las personas primero. Efectivamente, la tecnología está y debe estar al servicio de las personas. Y lo estoy diciendo yo, que soy un experto en tecnología, pero es que me doy cuenta que el factor diferencial constantemente, el que genera el éxito o el fracaso de cualquier proyecto de digitalización, de cualquier cambio en los procesos productivos, de cualquier transformación empresarial, es el factor humano, es y será siempre. La calidad humana, la motivación, las emociones, el análisis, al final es el factor humano. Entonces, bueno, pues yo creo que esto debemos de tener identificada la genética de las empresas, aquello de la misión, la visión, los valores de la empresa y alinear los cambios, alinear el impacto tecnológico con esa genética de la empresa. Creo que Gaizka en su presentación ha dado pinceladas de esto. Al final, yo creo que es difícil separar genética de empresa de los procesos que has descrito de transformación digital, ¿no? que habéis vivido. Y hay que ser consciente, yo creo, por último, de esta última idea. Todos vemos todo. En este mundo global, en este mundo digital, las empresas cada vez vamos a ser más transparentes. El dato no es solo para nosotros. El dato quiere decir que nos vamos a dejar ver. Vamos a ver, los demás van a ver cómo es nuestra producción, dónde está su pedido, en qué punto está, qué eficiencias tenemos, qué eficiencias no tenemos. Los consumidores, los trabajadores, los directivos, todo el mundo percibe, porque tenemos la información a mano, lo que está pasando. Ya no hay cajas cerradas, ya no hay ignorancia en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es un factor muy importante. Al final, las personas que están en la empresa, las personas que viven esa tecnología, bueno, pues no pueden ser los grandes ignorados, sino todo lo contrario. En mi opinión, hay que ponerlos en primer término y ser conscientes de que vamos a ser transparentes, se nos va a ver todo, lo bueno, lo regular, lo malo, es un efecto del dato, y por lo tanto hay que ser auténticamente lo que decimos que queremos ser. Es la mejor manera de estar protegidos ante esa transparencia. Y yo creo que en eso tenemos que estar todos, los diferentes stakeholders, los que estamos en un lado, en medio o al principio. Esta es un poco la idea final que de alguna manera me gustaría resaltar. Y por último, un mensaje de ánimo y de motivación, porque, como estamos diciendo, yo creo que estamos representando entre los tres ponentes en esta mesa, entre todos podemos hacerlo todo. Sin ninguna duda, por muy amplia que sea la tecnología, por muy compleja, por muchas dudas que nos genere, por muchas disyuntivas a las que nos tengamos que enfrentar, está a nuestro alcance, tenemos el talento, tenemos la capacidad, todos, y se trata de colaborar y de trabajar y de aterrizar las cosas. Y podemos realmente. Ese sería, bueno, pues quizá el último mensaje que me gustaría lanzar. Muchas gracias a los que escuchan, a los compañeros ponentes y a la Fundación y a Ford. Pues muchísimas gracias por tu apasionante intervención, Jesús. Como bien has explicado, el factor humano, que muchas veces es el gran olvidado, es siempre clave para lograr el éxito en la implementación de este tipo de proyectos, ¿no? Es necesario romper con esos tabúes, esas creencias, esas barreras que muchas veces nos autoimponemos nosotros mismos para lograr llevar a cabo esos proyectos de esta índole, ¿no? Y seguro que tu intervención pues, ha servido para crear esa concienciación necesaria entre nuestros oyentes. Bien, tras la intervención de nuestro último ponente, damos paso a continuación a la mesa de diálogo. En ella daremos respuesta a las preguntas que habéis ido planteando a través de nuestro chat y que hemos recopilado. Bien, vamos a empezar con una pregunta que nos ha hecho llegar David Pérez para Emilio, y es ¿qué nivel de autosuficiencia es capaz de aportar el Big Data a la fabricación modular de vehículos
futuro de la industria a corto plazo. Hay dos preguntas, ¿no? Entiendo. Vale, pues la primera de ellas es sobre el tema de lo del Big Data. El Big Data no puede funcionar solo. O sea, Big Data, estaríamos hablando en todo caso de Big Data y las nuevas técnicas de inteligencia artificial, porque una de las cosas que hay que, digamos, empezar por lo menos a cambiar la mentalidad de la gente es, no tiene sentido almacenar datos si al final no sacas partido. Y sacar partido es analizándolo. Luego, siempre que se habla de Big Data, digamos, hay que hablar de temas de inteligencia artificial. Y el tema de la construcción modular de vehículos, yo no soy especialista, pero vuelvo a repetir el diagrama que yo he puesto en plan tonto, que es en esa fabricación modular de vehículos habrán un montón de problemas. Temas de rotura de piezas, temas de tiempo de ciclo en las diferentes etapas. Y es simplemente que el especialista en ese tipo de cosas, que es el que sabe el problema, que se plantee preguntas, sobre todo preguntas para resolver en un corto periodo de plazo y de una forma relativamente rápida. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene esta industria del dato es que la gente se mete en horas faraónicas de proyectos muy grandes y que luego, digamos, los retornos de inversión no están claros. Luego yo ahí, digamos, lo que tengo claro es, se pueden hacer muchas preguntas en cualquier proceso de fabricación, el experto es el que las define y si tienes datos, seguro al 100% que las puede resolver. El futuro a corto plazo, están saliendo nuevos algoritmos cada vez más precisos, el TinyML que yo he comentado, está todo totalmente abierto, pero sobre todo yo el mensaje que lanzaría es hay que mirar más a las universidades y los centros de innovación, que es justamente los que saben de las últimas técnicas. Muchas gracias, Emilio. Tenemos ahora una pregunta de Juan para Gaizka, y es ¿cuál es el papel de las personas en este entorno de la industria 5.0 y del nuevo concepto de factoría que se ha planteado en estas ponencias? Bueno, pues así a priori, para mí no existe un dilema de tecnología o personas. Vamos, mi aspiración sería convertir la O en una I. Yo aspiro a tecnología y personas. Si acaso puede haber un dilema en habilidades y talentos y mercado laboral. Puede haber un problema de desajuste en estos cambios que hemos comentado permanentemente en las necesidades internas de una empresa. Puede haber cambios en las necesidades de distintos talentos. Puede haber dificultad para encontrar una serie de talentos, pero para mí las personas han sido y van a ser clave en todas las revoluciones que hemos visto o que hemos leído industriales, van a seguir siéndolo, quizás con un perfil diferente porque va a haber, como en otras revoluciones anteriores, va a haber una serie de trabajos que van a hacerlo una serie de máquinas, pero van a surgir nuevos empleos con nuevas habilidades para las personas. Así que para mí no hay dilema, son las dos cosas. Muchas gracias, Gaizka. Tenemos ahora una pregunta para Jesús que nos ha hecho llegar Rafa Sánchez, aunque en realidad me gustaría un poco que se abriera un pequeño debate entre los tres para llegar a un punto común, y es ¿de qué manera, cómo pueden actuar las administraciones públicas y en concreto la Generalitat Valenciana para impulsar los procesos de digitalización? ¿Y cuál es la situación de las empresas de la Comunidad Valenciana, en vuestra experiencia y en vuestro conocimiento, en cuanto a digitalización en comparación con el resto de España y con otros países? Vale, bueno, pues las maneras de las que se puede colaborar desde la administración son múltiples, sin duda. Desde la obvia de las ayudas económicas para los proyectos innovadores o para los proyectos tecnológicos, esa es obvia. Pero más allá de eso, yo lo que quizás resaltaría volvería al término colaboración. Yo creo que la colaboración entre los centros formativos, como puede ser en el que estamos ahora, ¿no? Como la fundación o universidades, etcétera, con las empresas tecnológicas y con los clientes finales, creo que es mejorable, digamos. Creo que se puede incrementar y se debe incrementar. Creo que puede ir a mucho más. Creo que se puede colaborar a la hora de preparar a las personas, a la hora de implementar proyectos, a la hora de evaluarlos. Creo que hay mucho terreno ahí por explorar.
en esa colaboración. Creo que la administración pública es o debe ser un motor que nos permita orquestar esto y nos permita impulsarlo. En cuanto a la situación de las empresas valencianas en comparación con otras, ¿no? del resto de España, nosotros, bueno, yo la experiencia que tengo efectivamente es de trabajar en empresas en toda España. Yo no diría que estamos mal, sino todo lo contrario. Tenemos un nivel en las empresas de mentalidad, de conocimiento, de avance tecnológico que está a la altura o por encima de lo que me encuentro en otros sitios. Depende del sector, evidentemente. Hay sectores que van más deprisa que otros, pero nuestra comunidad en particular está en muy buena posición. Al revés, yo diría que está con todo el potencial, tanto por posición como por capacidad, para, me atrevo a decir, liderar, junto con otras comunidades quizá, el avance tecnológico en España, claro. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Vamos ahora con una pregunta que nos han hecho llegar, aprovechando pues, que estamos aquí en las instalaciones de Ford, y es la siguiente. ¿De qué manera encaja el modelo de factoría conducida por datos, ¿no? que es el hilo principal de nuestras ponencias, con el modelo tradicional de Just in Time, que es el que, bueno, pues a lo largo de los años es el más estandarizado en el sector de la automoción? ¿Qué es lo que pensáis al respecto? Quizá, Emilio. Pues Emilio, ese problema. Al ataque. Esto es, si estuviéramos en un congreso, diría, me alegra que me hagas esa pregunta, ya te la respondo ahora en el café, pero como no hay café, te voy a responder. Aquí yo creo que, digamos, no se trata de sustituir uno por otro. O sea, yo lo que creo que se trata es todas las decisiones que muchas veces uno toma en plan de, le preguntan a alguien y dicen, ¿tú esto qué harías? Y el otro, el gesto de a ver por dónde sopla y tomo la decisión, pues justamente es donde tienes que meter este tipo de técnicas. Yo no me planteo una factoría conducida por datos que sustituya al modelo, digamos, que se maneja, sino simplemente hay muchas decisiones. Nosotros hemos ido a reuniones con empresas, hemos preguntado, ¿y tú cuando tomas la decisión en qué piensas? ¿O qué valoras? Y te dicen, no, mi experiencia. ¿Y eso cómo se traduce? No, pero, o sea, que al final se toman muchas decisiones que están basadas en nuestros sesgos, y yo aquí invito a la gente que busque en Wikipedia sesgos cognitivos. Resulta que los humanos tenemos más de 100 sesgos cognitivos. De hecho, los de teletienda por las noches se aprovechan de eso para vendernos cualquier tontería que nos venden. Entonces, eso que los de marketing se lo saben fenomenal, lo trasladamos a un proceso de producción y puedes tener serios problemas. Se trata de sustituir las decisiones, digamos, que están basadas en nuestra experiencia, por decisiones basadas en datos. Jesús, sí, por complementar un poco, yo creo que los modelos Just in Time, como los conocemos, creo que el dato a lo que viene es a aumentar enormemente la capacidad analítica sobre esos modelos Just in Time. ¿Qué está pasando? Imaginemos que tenemos pues, a nuestro Ford con su comunidad de proveedores. ¿Qué está pasando con los racks, con las piezas? Pues, ¿dónde están? ¿Qué sucede? ¿Qué puntos de mejora hay? El dato, la factoría o el concepto de factoría guiada por datos es claramente a los modelos Just in Time lo que vienen es a mejorarlos y a optimizarlos. Efectivamente. Pues nada, gracias por vuestra respuesta. Tenemos solo una paragaica y es, bueno, en esta explicación que has hecho de vuestro proceso hacia la digitalización en vuestra empresa, para una pyme, ¿cuáles serían los momentos clave para abordar proyectos de I+D+I basados en tecnologías del dato? Pues pensando en nuestra experiencia, y que puede que sea extrapolable o puede inspirar a otros, nuestros momentos claves, para mí hay unos previos y son la parte de involucrar y concienciar a la dirección, y en muchos casos, si es una pyme familiar, a la propiedad, ¿no? Es decir, creo que son procesos lo suficientemente largos, como decía Jesús, como para necesitar una planificación a largo plazo. Y además, es que si además de involucrar a la dirección, hay que enganchar ese plan digital o ese plan de digitalización a la propia estrategia de la compañía.
Sin esos dos anclas es muy posible que durante el tiempo de la ejecución o del procedimiento haya los suficientes tormentas y problemas como para que por el camino abandonen. Entonces necesitas que la dirección esté involucrada, necesitas por lo tanto que lo entienda, lo que se va a hacer, y necesitas enganchar y alinear ese plan digital hacia tu plan estratégico. Y luego vendría la parte de la ejecución. Y en la parte de la ejecución es muy importante también la parte previa, que es la de diseñar equipos, en muchos casos, o yo creo que en la mayoría y cada vez más, internos y externos, seleccionar partners que entiendan el alma de tu proyecto y luego, además de los equipos, la metodología. Es decir, para distintos tipos de proyectos, y puede ser la digitalización de un proceso productivo, just in time, o del sistema interno que tenga la compañía, o un proyecto más vinculado al cliente, la metodología suele ser distinta. Y a nosotros nos ha pasado. Nosotros un mismo proyecto con distinta tecnología, con distinta metodología y distinto partner ha pasado de ser un fracaso a ser un éxito, con lo cual tienes que combinar distintas metodologías en el plan. Y para mí, básicamente eso, es decir, convicción de la dirección, alineamiento con el plan estratégico, planificación a medio y largo plazo y ejecución con un equipo pues bien preparado. Serían un poco los momentos. Pues muchas gracias, Gaiska. Tenemos una última pregunta que nos ha hecho llegar Elena, un poco general, pero creo que iría dirigida también pues, a Gaiska y a Jesús, y es ¿qué elementos clave pueden hacer de palanca para que una pyme implemente soluciones de digitalización? Y si consideráis que son suficientes las ayudas que se están ofreciendo o que sería necesario un cambio de mentalidad más grande para poder llevar a cabo estos procesos. A ver, yo creo que un poco también complementando pues, la línea, ¿no?, de lo que estamos hablando ahora, yo creo que es muy importante involucrar a todo el mundo. Creo que es un proyecto de la empresa que tiene que incluir a todas las personas. Creo que los famosos stoppers, las personas que de alguna manera, pues, porque no se les ha subido a bordo, pues ralentizan, paran los procesos de cambio, ¿no? Bueno, pues si los proyectos de digitalización se puede hacer que involucren a todo el mundo, que todo el mundo los identifique, los vea, se sientan abarcados, abrazados por esos proyectos y considerados, yo creo que eso es un elemento fundamental para que de verdad una empresa transforme su manera de trabajar, porque al final es de lo que se trata. Y yo creo que esto no es un proyecto de la dirección o de los analistas financieros o de los que manejan el business intelligence. Creo que estamos hablando de transformaciones que afectan a todo el mundo y, por tanto, deben involucrar a todo el mundo y deben ser explicadas a todo el mundo. Yo creo que ese es el factor clave para que esto funcione realmente. Bueno, a nivel de elemento clave, yo creo, desde mi punto de vista, el tema de subvenciones o ayudas no pueden ser un elemento clave, pueden ser un elemento que ayude a dimensionar o a ejecutar el proyecto, pero en ningún caso puede ser clave porque la clave es tu negocio y si lo necesita o no, independientemente de las herramientas que cuentes luego para encontrar retornos a ese proyecto. Y a niveles de procesos de digitalización, para los que no somos expertos, te diría que hay un elemento clave y es cambiar un poco el chip interno que tenemos. Es decir, los que estamos en el mundo más de producción y analógico, equivocarnos en un prototipo o equivocarnos en un producto es casi, vamos, motivo de despido o de arruinar un año o de arruinar un negocio, ¿no? Y sin embargo, la digitalización es todo lo contrario. Tienes que equivocarte muchas veces, pero en pequeño. Sí, sí. Muchas veces. Es decir, los modelos que desarrollamos con Emilio se afinan equivocándose. Y ese es un cambio de chip que tenemos que tener desde la industria. Hay que equivocarse, pero la tecnología te permite equivocarte en pequeño. Te permite hacer prototipos virtuales de una manera rápida y el impacto es... Entonces, la dirección tampoco puede penalizar los errores, porque probablemente si sacas a la primera un prototipo en base a un proceso de digitalización, si el producto que llegas al mercado o el servicio que llegas al mercado es el primer prototipo que has hecho, probablemente el mercado te pondrá
en tu sitio. Así que un elemento clave es no tener miedo a equivocarse. Es más, saber que te tienes que equivocar muchas veces para acertar una. Ese es mi punto de vista. Lo compro. Pues nada, oye, muchas gracias a los tres por vuestras opiniones. Y bueno, a modo de resumen y para concluir esta primera jornada, simplemente decir que, al hilo de la temática de esta ponencia, creemos que ha quedado altamente demostrada la importancia del dato, de su tratamiento y de su interpretación e utilización para repercutir positivamente en los resultados de la compañía. Y nada, sin más, reiterar de nuevo nuestro más profundo agradecimiento a todos los oyentes, por supuesto, a nuestros excelentes ponentes, y os esperamos en la siguiente jornada de nuestras Innovation Talks, mañana a la misma hora, a las 4. Nada, sin más nos despedimos. Muchas gracias y hasta mañana.